¿Cómo están? Mi nombre es Luis Felipe y vamos a hacer ahora una clase acerca de gradiente. Dada una función de tres variables, la definición de gradiente es simplemente como se escribe acá. Tomamos en orden las variables y empezamos a derivar cada una de ellas. El gradiente es un vector. Si la función es de tres variables, pues nos va a dar este vector de tres variables. En cada una de las componentes va a estar la derivada de esa función respecto a cada una de sus variables. Ahora, si nosotros tenemos el gradiente, entonces es como se simboliza un triangulito al revés, de una función que no sea sino de dos variables, digamos de x y de y, pues nos va a dar simplemente un vector de dos variables. Entonces la derivada de f con respecto a su primera y luego la derivada de esa función respecto a su segunda variable y listo. Vamos a sacar el gradiente de esta función que está acá a modo de ejemplo. Tendríamos entonces, ya saben, la anotación de siempre, el triangulito con la f. Por lo general uno coloca las variables, pero pues, digamos, se sobreentiende por el contexto de lo que estamos hablando acá, si acabamos de colocar la función. Y comencemos. La primera componente va a ser la derivada de esa f con respecto a x. Eso nos da igual a derivada parcial de esto respecto a x sería 6xy. ¿Ok? Luego veamos cuál es la derivada parcial de esta parte. Tenemos acá un coseno de x. Y esta z, ya saben, actúa como si fuera una constante. Sería menos z por seno, porque la derivada de coseno es seno, menos seno de x. Y este 3 que está acá, pues se pierde, porque es una constante, su derivada es 0. Y así es como queda. Ahora que ya hemos calculado esta primera componente, nos toca calcular esta, la derivada con respecto a y. Miren que esta parte de la función no tiene ninguna y, solamente aparece una y acá. O sea que toda esta parte va a dar 0 y esto es lo único que tenemos que calcular. Ese 3x que está al lado es como si fuera una constante. Así que lo dejamos como 3x cuadrado. Y listo, ya, es todo. Es la derivada más fácil. Y ahora vamos con la z, con esta parte, con la tercera componente. Vamos a poner acá comilla. Y nos daría entonces, como acá no hay ninguna z, esto es lo mismo que colocar acá 0. Y aquí solamente tenemos una z multiplicando. Así que es como si esto fuera una constante. Simplemente nos va a dar más coseno de x. Recordemos que también podemos expresar un vector como componentes de i, j, k. Es decir, vamos a colocar esto de la siguiente manera. El gradiente de f es igual a, pues coloquemos esto, 6xy menos z seno de x por i. ¿Listo? Donde está i, recordemos, es 1, 0, 0, más 3x cuadrado, entonces esto sería por j, el vector unitario j, más tenemos coseno de x por el vector unitario k. Y esa sería la otra notación. Los vectores gradientes tienen varias propiedades geométricas interesantes. Por ejemplo, si tuviéramos curvas de nivel de una función de dos variables, los vectores gradientes que tenemos acá serían perpendiculares a esas curvas. ¿Okay? Si nosotros parametrizamos esas curvas y le sacamos un vector velocidad, ese vector va a ser perpendicular a ese vector gradiente. Pero bueno, eso va a ser tema para otros videos. Vamos ahora a sacar el gradiente de esta función de tres variables que está ahí. La primera derivada con respecto a esta x que se encuentra aquí sería igual a, entonces recordemos que estas son como si fueran constantes, les dejamos 2z y nos da entonces lo mismo que está ahí porque así son las derivadas de las exponenciales, debemos dejar lo mismo y luego multiplicar por la derivada interna. Entonces hemos dejado lo mismo, exponencial de x más y cuadrado z, y ahora multiplicamos todo esto por la derivada de esto con respecto a x. Si nosotros derivamos todo esto respecto a x, es decir, estamos derivando x más y cuadrado z, todo esto respecto a x, nos va a dar 1 más 0, porque aquí no hay ninguna x. O sea que la derivada interna, para usar la regla de la cadena ahí, va a ser 1. 1 por esto va a dar lo mismo. Eso quiere decir que simplemente esto que acabamos de anotar va a ser la primera componente de nuestro vector gradiente. Para sacar la segunda componente, esta derivada respecto a y, el comienzo sería igual. Volvemos a dejar 2z porque para esta variable también esto es una constante. Volvemos a dejar la exponencial. Esto sí pues siempre va a pasar porque así es como se derivan las exponenciales. Entonces y cuadrado z. Y ahora vamos a derivar esto con respecto a y cuadrado. Ahora sí nos va a dar algo diferente a lo que nos dio antes. La derivada de esto respecto a y cuadrado sería entonces, primero la derivada de x, pues 0, porque no aparece ninguna y acá,
Luego esta derivada respecto a y sería 2yz. Hay que multiplicar lo que nos dio por esto. O sea que 2 por 2, eso nos da un 4. Luego y z, como ya hay una z, pues dejamos z al cuadrado. Y esa sería nuestra segunda componente. Cuando derivemos con respecto a z, pues las cosas ahora sí van a cambiar bastante porque aparecen dos zetas. Eso quiere decir que vamos a necesitar utilizar, aparte de la regla de la cadena, la regla de producto. Lo que dice la regla de producto es que debemos derivar esto. La derivada de 2z es 2. Y dejamos multiplicado por la segunda función sin derivar. Entonces x más y cuadrado z. Entonces y al cuadrado z. Ahora debemos sumar esta función 2z sin derivar por la derivada de esta función respecto a z. Entonces veamos cómo nos da. Nos daría x más y cuadrado z. Y nos falta multiplicar por la derivada interna de esto. La derivada interna de todo esto, de x más y cuadrado z respecto a z, sería la función. Entonces la derivada de x daría 0. Esta derivada daría y al cuadrado. Listo, eso quiere decir que nos va a dar esto por y al cuadrado más esto. Ahora aquí hay un factor común, miren, esta exponencial es lo mismo que esta exponencial. De una vez podemos sacarla y aquí aparece un 2 y aquí también aparece un 2. Eso quiere decir que el factor común ahí sería 2 exponencial x más y cuadrado z. Eso sería factor de 1, porque miren que hemos sacado todo esta componente acá, 1 más... Nos queda aquí una z y nos queda una y cuadrado, entonces nos quedaría z y cuadrado. Y esta sería la tercera componente del vector. Muy bien, y esa sería toda la expresión. Y así quedaría si quisiéramos escribirlo en términos de los componentes i, j, k. Hay muchas más cosas que decir acerca de los gradientes, pero sus comentarios justo abajo del botón de suscribirse y de like. Y a propósito, suscríbanse y denle like y nos vemos en el próximo video.